para todos. Muy bienvenidos a esta reunión en esta noche, con un poco de incertidumbre en cuanto al tiempo, porque mire, por ahí se larga la lluvia, por ahí no, por casa llovió un buen chaparrón. Bueno, creo que todos estamos esperando un poco la lluvia también por ese lado. Bien, hermanos, estamos meditando un tema muy importante, pero a la vez controversial, porque están los que entienden de otra manera, de otra forma. Nosotros queremos entender de la única manera que la palabra de Dios declara. Me estoy refiriendo al hecho de la predestinación. ¿Sí? ¿Qué se entiende por la palabra predestinación? Ya la misma palabra nos guía, nos muestra que es algo que está de la destinación antes, ¿sí? Predestinado. Esto está predestinado para tal cosa. Y la predestinación tiene un propósito o un objetivo por la cual estás predestinado, ¿sí? No es que uno predestina de algo, ¿sí? No de esa manera. Están los que dicen, por ejemplo, que todos son predestinados, ¿no? Entonces ahí están los hermanos, que yo respeto mucho, ¿sí? Que dicen que estamos todos predestinados, pero si estamos todos predestinados, ¿para qué predestinar? ¿Se dan cuenta? No fuese necesario predestinar si ya todos estamos predestinados. Dentro de esta palabra predestinación entra también la palabra elección, es ser elegido, el ser elegido por Dios. Él tiene que ver con eso, ¿no? Hemos sido elegidos por Dios. Y también allí esa palabra entra en un sentido de elegir algo especial. Cuando elegimos algo especial. A mí, por ejemplo, cuando aún era más joven todavía, había ido a la casa de mi suegra y allá tiene ella un arroyo. Me gustaba elegir las piedritas. ¿Ven? No agarraba todas las piedritas, agarraba algunas de las piedritas que según mis ojos, ¿sí?, me gustaban. ¿Ven? Como la cosa. Eso es elegir. Y somos elegidos por Dios. Y entra dentro de este tema de la predestinación. Están los que dicen, si Dios es amor, ¿cómo es que a uno lo predestinó para el cielo y a otro lo predestinó para el infierno? Esto no es así. No encontramos en la Biblia que Dios predestina a personas para el infierno. Esto no es la voluntad de Dios. Desde luego leemos su palabra, que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. También leemos en su palabra que el Señor Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores. ¿Y quiénes son? Todos somos pecadores. Dice que no hay justo ni a un uno. Así que el Señor ama a todos, Dios ama a todos. Tanto amó Dios a esta humanidad perdida que ha dado a su Hijo unigénito. Para que entre todo esto, el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, además de todo esto, Dios ha dado a la criatura humana, Dios le ha dado un árbitro. ¿Entiendes? Un árbitro es alguien que determina qué está bien y qué está mal. A eso determina un árbitro. Un árbitro en un partido de fútbol dice, esto es falta, esto no es falta. Mire, un juez determina si esto es falta o no es falta, de acuerdo a las leyes que tiene, ¿sí? De esa manera, de esa forma. Bueno, ese árbitro natural que Dios nos ha dado es nuestra conciencia. Si nuestra conciencia, dice Pablo, no nos acusa, ¿ah? Quiere decir que nuestra conciencia nos puede acusar y decir que esto está bien y esto está mal. Dios nos ha dado libertad para poder escoger entre lo bueno y lo malo. Hemos leído el sábado pasado allí en Deuteronomio 30, ¿se acuerdan? Que Dios le dice a su pueblo Israel,
a Israel, lo dice: aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero a su vez Dios le dice: escoge la vida. Es decir, ya le señala qué es lo que hay que escoger. Entre la vida y la muerte, ¿qué tiene que escoger? La vida. Porque Él es vida para vosotros y prolongación de vuestros días, dice. Miren, qué importante que es esto. Dios mismo ya lo señala, porque es capaz que el hombre, a pesar que le dice, todavía se equivoca. El hombre está en pecado y erra. Su pecado oscurece su mente, su corazón, y no puede entender lo que es bueno y lo que es malo, en todo el sentido de la palabra. La palabra predestinación se define así más o menos de esta manera. ¿Qué es la predestinación? Es un acto soberano. Mire, Dios es un ser soberano en todas sus decisiones. Nadie como Él. Él es soberano en la historia. Él es soberano en elegir a las personas. Y siempre tiene un propósito. Dios, cuando elige algo, tiene un propósito. No lo hace al azar, porque sí no. Miren, es un acto soberano de Dios en la eternidad. ¿Por qué la eternidad? Porque Dios ya desde la eternidad, que es omnisciente, ¿sí?, su omnisciencia profunda, conocedora, discernidora, escudriñadora de la mente del hombre, del corazón del hombre, ya sabe todo lo que va a pasar desde antemano. Miren, desde la eternidad, por medio del cual, en su omnisciencia o en su infinito conocimiento anticipado de todas las cosas, no de alguna cosa, de todas las cosas, escoge, a ver, ahí entra la palabra de predestinación, escoge o elige a cierta persona con un propósito definido. ¿Ves? Cuando Dios escoge a cierta persona, puede escoger, en el caso nuestro, para los creyentes en Cristo Jesús, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Él nos vio, Él nos conoció antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Hemos leído el Salmo el sábado pasado. Señor, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has conocido desde lejos mis pensamientos. ¿Ah? Mi embrión vieron tus ojos. Y dice al final, todas estas cosas estaban escritas en tu libro, sin faltar una de ellas. ¿Qué significa? Que Dios ya tiene todo trazado. Mire qué maravilloso que es pensar en eso. A Jeremías le dice de esta manera: antes que naciese te escogí. Antes que naciese te escogí. Desde el vientre de tu madre te puse nombre, Dios lo llamó. Mire, te santifiqué, lo separé para mí, dice. Pero también Dios escoge a personas inconversas. A Ciro, por ejemplo, el rey de Ciro, lo escogió porque tenía un propósito con ese rey. Claro que tenía un propósito con ese rey. ¿A Judas no le escogió acaso? No siendo de Dios, no siendo de Él, lo escogió. Claro que sí. ¿A quién más escogió Dios? Lo escogió también a Nabucodonosor, así está escrito en su palabra. A Nabucodonosor. ¿Al faraón escogió Dios? Claro que sí, lo dice. Yo para eso escogía al faraón, para mostrar en él mi poder. ¡Wow! ¿Quién era el faraón? Un rey poderoso en Egipto, dominaba todo. Bien, y Dios lo escogió a él. ¿Por qué lo escogió? ¿Por qué lo predestinó? Porque tenía un propósito. ¿Ven cómo es la cosa? Y así sucesivamente podemos dar detalles de tantas personas que Dios escoge. Los escoge con un propósito. A nosotros nos escogió, dice allí en Efesios capítulo 1, dice, nos escogió para alabanza de su gloria. Otra vez, para que Dios sea glorificado, en otras palabras, para que Dios sea ensalzado. Para eso nos escogió a nosotros.
para alabanza de su gloria. Si no alabamos a Él, si no glorificamos a Él en nuestra vida, estamos siendo desobedientes. Estamos fuera del concepto y del propósito por la cual Dios nos escogió, nos salvó, nos redimió. Miren, de esa manera. Por eso es que importante es estar, qué importante es alabar, glorificar al Señor en nuestra vida. ¿Sí? De esa manera. Con un propósito de venir para su servicio y gloria. Y no a base de ningún mérito. Es decir, nuestro mérito. Podía ser persona muy importante en el pasado, pero esos méritos no valen. Dice acá, o gloria personal del que es elegido, sino a base de su gracia. La gracia de Dios, por su gracia, por su amor infinito y de pura misericordia. Nada más. No éramos mejores que los demás. Como dice el apóstol Pablo allí en los Corintios, que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Los necios escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y así sucesivamente. Dios escoge a personas que no sirven para nada, que ya están descartadas en la sociedad, para transformarlos, para cambiarlos, para moldearlos y para ser una persona útil. Mire cómo son las cosas, de esa manera. De esa manera. Bien. La predestinación. Abramos nuestra Biblia, hermano, en el libro de Romanos, donde estamos asentando nuestra meditación de la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, el versículo 29. Bueno, ¿encontramos todo? ¿Sí? Vamos a leer algunos versículos nomás porque nuestro tiempo se va. Versículo 29 de Romanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí tenemos el programa cronológico, podríamos decir, de cómo Dios actúa en el hecho de la predestinación. Primeramente, la omnisciencia de Dios. A lo que antes conoció. Hemos visto ya algo de esto, ¿no? De lo que Dios conoció. Antes conoció. Antes de que fuese el mundo hecho, formado, Dios ya no conocía. Dios ya sabía tu nombre, sabía en dónde iban a ser, si iban a ser en la Argentina, en el Paraguay, en Chile, en Uruguay. Dios sabía todo, de antemano. Y Dios escogió a personas para que subiese y saliese tú, de los cuales no pudiera haber salido. Miren. Eso es algo maravilloso que no podemos entenderlo. Como dije el sábado pasado, mi papá argentino vivía en Concepción, aquí en el interior. ¿No? De pronto viene a Posada, se pasa al Paraguay, trabaja allá y se encuentra con mi mamá. Y de esa unión salí yo, mire, y varios hermanos más. Mire, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo se puede entender eso? ¿Qué le parece de Álvaro que vino de España? Mire, ¿de dónde vino Álvaro? De España. Álvaro, Julio, y los demás también que vinieron. Bueno, varios hermanos vinieron. ¿Sí? Y acá Álvaro se encontró con quién.
quién? Con doña Yali, una hija de alemán. Mire, con una cultura totalmente diferente a lo otro. Se casó con ella, salió una hija, esa hija es de Dios, que se llama Celia. Mire cómo es la cosa. ¿Cómo se produjo eso? ¿Qué milagro hubo ahí? ¿Coincidencia? ¿Ah? ¿Casualidad? No, hermano. Dios estuvo delante y detrás. No me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Eso dice el Salmo. Mire, a lo que antes conoció. Nos conoció de antemano. Nuestra vida pasada quedó sepultada, quedó borrada. Al venir a Cristo todo es nuevo. Todo se transformó, todo se cambió en un ser diferente a los demás. ¿Sí? Nuestra mente se cambió al tener su Espíritu Santo en nosotros. Mire qué grande. Entonces tenemos aquí el primer eslabón, a lo que antes conoció. ¿Qué hizo con esto que antes conoció? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Qué dice acá? Porque a lo que antes conoció, también ¿qué dice? Lo predestinó. Ahí está la palabra predestinación. ¿Ve? De esa manera, lo predestinó. ¿Para qué? Para que fuese hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Les parece poca cosa? Realmente algo glorioso, algo sublime, muy sublime. Que Dios te tenga aquí en cuenta como alguien que es parecido a su Hijo unigénito, al Señor Jesús. Miren, parecido a Él. ¿Por qué parecido a Él? Porque tenemos que imitar su carácter, su manera de ser, sus palabras, su sello. Él es nuestro ejemplo máximo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A Él tenemos que mirar. Él es nuestro hermano mayor, por así decirlo, porque acá habla justamente de Él. Porque para nosotros Él es el Señor. No es tanto como mi hermano mayor, es mi Señor. Como Él es mi Señor, yo le sigo, yo le alabo, yo le glorifico. Así debe ser la expresión y el deseo de cada creyente. Sean hechos semejantes a la imagen de su Hijo. Dios nos va moldeando para que tengamos una imagen semejante a Él. Seamos parecidos a Él. Pero un día, hermano, se va a cumplir esto que acabamos de entender. Él nos transformará a su imagen. Nos cambiará al ver de Él la fama. Miren, ahí seremos totalmente transformados. No solamente nuestra alma, nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo va a ser transformado y cambiado a su semejanza. Seremos perfectos en ese sentido. Va a llenar, va a cubrir todo. Y de esa manera, cuando Él ve. Esa es la meta. Esta es la meta al fin del correr. Hemos entonado, ¿sí? Ese es el momento más glorioso. El momento más sublime cuando Él venga. Vamos a ser semejantes a Él en totalidad. Ya vamos a dejar atrás esta vida de pecado, esta vida de miseria, este cuerpo corruptible. Vamos a dejar atrás y será todo transformado y cambiado. Él hará fuerte lo débil al fin. Él cambiará la tormenta en paz, el llanto por el canto. Mire qué grande transformación. Mire qué cosa tan gloriosa nos espera. Cosa que el mundo no sabe, no conoce. Ellos no esperan eso. Nosotros sí esperamos eso. Ser transformados, ser cambiados, como dice aquí, conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra primogénito acá se aplica en el sentido de ser el primero entre muchos.
hermanos. Él tiene la preeminencia en todo. A Él le corresponde, ¿sí? De esa manera. Y ahora sigue realmente el orden. Y a lo que predestinó, a esto también, ¿qué hizo? Llamó. ¿Has oído el llamado de Dios? ¿Has oído el llamado de Cristo a tu corazón? Claro que sí. ¿Ah? El apóstol Pablo dice que nos llamó mediante nuestro glorioso evangelio. Eso dice el apóstol Pablo. Nos llamó mediante nuestro glorioso evangelio. ¿Por qué glorioso evangelio? Porque está fundado, está basado en la persona del Señor Jesús. Y el evangelio es gracia, el evangelio es amor, el evangelio es perdón, el evangelio es reconciliación, es vida eterna. Miren, por eso es glorioso, porque transforma, porque cambia. Miren, hace nueva criatura en Cristo Jesús. Miren qué gracia. Nos llamó mediante nuestro glorioso evangelio. Un día, hermano, tú has escuchado el evangelio. ¿Has escuchado? Algunos por la radio, otros por la tele, otros por un folleto, otros en la cárcel. Alguien fue a visitar a la cárcel, le pasó un folleto, le habló de Cristo, vio su necesidad, vio su pecado, reconoció, pidió perdón y aceptó a Cristo. Y allí en la cárcel se convirtió. Miren, otros se le entregó un Nuevo Testamento. Llevó el Nuevo Testamento y ¿sabe qué hizo con el Nuevo Testamento? Guardó en su cama ahí, en la mesita de luz ahí guardó y quedó ahí mucho tiempo. Allí quedó mucho tiempo, guardadito. Pero un día se le ocurrió buscar a ver qué había dentro de la mesita de luz. Y dentro de la mesita de luz, que estaba guardando unos cuantos papeles y cosas que tenía allí, sacó el Nuevo Testamento y abrió y leyó. Y esa escritura que leyó le tocó el corazón. Mire, allí sintió algo importante, nunca le dio importancia. Pero a la vida que el Nuevo Testamento, mire lo que ocurrió. Leyó un pasaje que tocó su corazón. Y eso hizo que leyera más. Y agarró el Nuevo Testamento y salió afuera y hacia la luz del sol y poder mirar mejor. A ver de qué se trata. Ese librito que me entregaron alguna vez. Mira. Y se interesó. Y hasta fue a escuchar un mensaje y se convirtió. Mire cómo comenzó todo. ¿Quién dio esos pasos? Dios dio. No fue una casualidad. Dios dio. Dios tocó su corazón. Vino al conocimiento de la verdad por aquel librito tan pequeñito. Se llama el Nuevo Testamento. Acá a los chicos se le ha repartido el Nuevo Testamento en la escuelita dominical, mediante un hermano que envió desde Buenos Aires, ¿sí? Bueno, ese Nuevo Testamento no solamente llega a los chicos, ese cuadra le da al papá para que lea, ¿sabes? Pero ojalá tenga su resultado. Miren cómo son las cosas. Nos llamó mediante nuestro glorioso evangelio, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? De esa manera nos llamó. Hemos oído el evangelio, en la anunciación del evangelio, que llama al pecador al arrepentimiento y la fe en Cristo para ser salvo de la condenación eterna. Miren, de esa manera. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Y algo que llamó, vio que va todo en un orden cronológico, y algo que llamó, a esto también justificó. ¿Sí? Justificó.
¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios acá en Romanos? No la vamos a leer, pero dice allí, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y todos estamos incluidos ahí. Y todos estamos incluidos ahí. No éramos justos, éramos pecadores perdidos, alejados de Dios. Algunos idólatras, rebeldes, contumaces, otros en contra de Dios, hablando en contra de Dios. Miren, en su ignorancia, en su no comprensión de la verdad. Miren, qué terrible condición estábamos allí, ¿no? Pero mire lo que dice acá, mire qué gracia, qué bendición. Y a los que llamó, también justificó. ¿Qué significa esta palabra justificar? ¿Qué significa? Significa que nunca, como si fuera que nunca peca. Mira a qué nivel llega esa palabra de justificación. Si pudiéramos meditar profundamente en esta palabra. Declara que la justicia de Cristo está imputada a nosotros. ¿Miren? Dios, la justicia de Dios mediante la persona del Señor Jesús está imputada a ti, a favor tuyo. Y todo lo que de mí es malo y malo tuyo fue a parar en la espalda del Señor Jesús. Eso significa. Eso implica. Dios justifica al que es de la fe de Jesús, al que está en Jesús. Dios es declarar justo, hecho, como si fuera que nunca pecado. Mire lo que implica esa palabra. Es una transacción judicial. ¿Por qué una transacción judicial? Porque judicialmente Cristo pagó el precio delante de cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Judicialmente. El juicio de Dios cayó sobre él. Dice la Escritura del apóstol, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, para hacernos estar allí para Él. Mire, tremendo, grandioso, sublime. A lo que llamó, a esto también, a esto, quiere decir que individualmente cada uno, a esto también justificó. Y a lo que justificó, necesito justo, por eso delante de Dios estamos contados como los justos. Los justos. Y a lo que justificó, a esto también que glorificó. ¿Sabe qué significa esta palabra glorificar? Ensalzar, elevar. Eso significa glorificar. Nos glorificó. En Cristo nos glorificó. En Él nos glorificó. Porque Él tomó nuestro lugar en la cruz. Porque Él triunfó en la cruz. Porque Él triunfó sobre la muerte. Porque Él resucitó. Porque Él está a la diestra del Padre. Y allí, a la diestra del Padre, te representa a ti y me representa a mí. Qué gracia, ¿no? A ver, veamos un poquito Efesios sobre
Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Sí? Mire lo que dice allí. Según nos escogió en Él, en Cristo. Dios nos escogió en Cristo. Antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa esto? Antes que el mundo fuese. Eso quiere decir. El mundo acá implica todo lo que implica, todo lo que hay, toda la creación. ¿Sí? Antes de la fundación del mundo. Porque tiene que ver en su omnisciencia. ¿Qué más? Para que fuésemos, mire de qué manera, santos y sin mancha delante de Él. ¿Leímos bien o no? ¿Está bien leído o no? Para que fuésemos, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, ¿qué dice tu experiencia? ¿Qué dice mi experiencia? Mi experiencia dice que yo no soy tan santito como me parece. Mi experiencia dice que no soy tan sin mancha como parece. ¿Es así o no es así? Nuestra experiencia dice que es así o no. ¿Qué me parece? O que nos creemos tan santitos, tan sin mancha. Mire, así es. Y entonces, ¿de qué se está tratando acá? ¿De qué está diciendo acá entonces? Está diciendo, hermano, de nuestra posición con Él. Posicionalmente, por la obra de Cristo, Dios te mira a ti de una manera santo y ¿qué más? Y sin mancha. Esto es lo que quiere decir que nos justificó. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que quiere decir que nos justificó. No hay nada que acusar. ¿Bien? Eso quiere decir. Posicionalmente, por la obra de Cristo, porque Cristo está a la diestra del Padre, te representa a ti y me representa a mí. Dios te mira a ti. ¿Por medio de quién? De Cristo. ¿Ves? Es como una lente. Que para poder leer necesitamos, por medio de la lente, miramos la letra. ¿Ves? Cristo te mira a ti Dios te mira a ti en la persona de su Hijo. Así es, hermano. Esto está así, de esa manera. ¿Ah? Según nos escogió. Según también entra, aquí esta es una preposición. Y esta preposición, según, quiere decir según como yo voy a actuar con Él. ¿Dios sabía que yo iba a creer en Él o no? Dios que sabe todas las cosas, sabía. Y ahí entra el según. ¿Ves que cuando uno dice, mira, según si no llueve, voy a ir a tu casa? Esa preposición significa que está condicionado a que si llega a llover, no voy a ir a tu casa. Según salga más temprano de mi trabajo, voy a ir a buscarte. Otra vez está condicionado a que si yo llegue a salir más temprano, voy a poder ir a buscarte en tu casa. Ese es el según. Aunque acá no lo dice de qué manera. Dios, hermanos, que nos conoció desde antes de la fundación del mundo, ya sabía que tú en tu libertad
a escoger a Cristo. ¿Entiende? ¿Es entendido o no? Ahí entra el segundo. De esa manera entra el segundo. Con esta preposición. ¿Ves cómo es la cosa? De esa manera. Capítulo 2 de Efesios. Mire todo lo que estamos mirando apenas estamos mirando. Vamos a darlo varios pasajes. Versículo 6, capítulo 2, versículo 6. Mire lo que dice. Y aquí está lo que habíamos dicho, que estamos glorificados ya con Cristo. ¿Verdad? Capítulo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Ve? ¿Se dan cuenta que el pasaje lo dice de esta manera? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, sino en Cristo Jesús. ¿Ah? ¿Cómo dice el pasaje? Según, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Ves? Con Él estamos, porque Él te representa. ¿Ves? Con Él estamos. Estando Él en los cielos, es como si tú estuvieras sentado con Él aquí, ya. ¿Ves cómo es la cosa? Qué maravilloso es esto. Qué maravilloso. Qué grande, ¿no? Por eso es que tenemos que entender esta cosa. Así que a lo que antes conoció, a esto también predestinó. A lo que predestinó, a esto también llamó. Y a lo que llamó, a esto también glorificó. ¿Qué significa glorificar? Elevar a una posición alta. ¿A dónde estás tú? Ahora mismo, ¿dónde estás? Ya está en el cielo, hermano. Sentado con Cristo Jesús. Posicionalmente está en el cielo. Mire. Pero va a llegar un día que Él te va a elevar en todo el sentido de la palabra. Ya somos glorificados. ¿De qué manera somos glorificados? Siendo salvados, justificados, reconciliados, paz con Dios, somos hechos hijos de Dios. ¿No le parece que eso ya es una glorificación? Pertenecer a la familia de Dios, ¿no le parece que eso no es ya una glorificación? Es una posición tan especial. Llamarle a Dios Padre, ¿no le parece que eso ya es una gloria? Claro que sí. Pero llegará el día, hermanos, que vamos a tener una posición real y efectiva en el cielo. En el cielo. A ver un poquito el libro de Filipenses. Voy a pasar a meditar con Filipenses capítulo 3. Este versículo ya lo hemos leído, pero vamos a volver en relación a lo que estamos hablando ahora. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo,
el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder también, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Allí está nuestro Salvador. ¿De dónde esperamos? Y habíamos dicho que si alguien es ciudadano de una ciudad, allí en esa ciudad tiene número de documento, partida de nacimiento, allí el lugar donde nació, ¿sí? De esa manera. Allí está registrado nuestro nombre. Mire, ¿sabía que tu nombre está registrado en los cielos desde antes de la fundación del mundo? ¿Sabía eso? Yo antes creía, como otros que creemos y que vamos creciendo en la gracia, en el conocimiento de Dios, que nuestros nombres se escriben a partir de que hemos creído en Cristo. Pero parece ser que no. Porque los chicos cuando nacen, hay que anotarlo en el registro de la persona y a partir de ahí tiene nombre. Se registra, tiene una identidad a partir de ahí. Pero nuestra identidad ya está escrita. ¿Qué les parece eso? Y está escrita en los cielos. ¡Qué grande! El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, no gocéis porque los demonios os sujetan, sino gozaos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida, en los cielos. Miren, de esa manera. Qué importante es. Ya un poquito Apocalipsis. El pasaje, creo que me equivoqué un poco el pasaje. Apocalipsis capítulo 17. Creo que es. Apocalipsis capítulo 17. Capítulo 17 de Apocalipsis, el verso 8. Mire lo que dice allí. Lo que dice allí. La bestia que ha visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Ahora dice, y los moradores de la tierra, ¿qué pasa con eso? Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. ¿Qué dice acá? ¿Quiénes son los que se van a asombrar, se van a admirar de la bestia, del anticristo? ¿Quiénes son? Aquellos, los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo en el libro de la vida. ¿Qué revela eso? ¿Qué significa eso? Que aquellos que son de él ya están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 17:8. ¿Se dan cuenta? No es que se anota su nombre a partir de que cree. Hay un himno que dice, mi nombre escrito está, por gracia divina, el libro del Cordero allá, de vida
eterna. ¿Por qué está mi nombre allá en el cielo? Por su gracia, por su misericordia, nada más. ¿Ve? Nada más. No porque seamos buenitos, tengamos títulos, seamos muy importantes, nada de eso. De pura gracia, de pura misericordia de Dios, de puro amor de Dios. Entonces, el apóstol, al decir aquí que somos ciudadanos del cielo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Por qué somos ciudadanos de Él? Porque ya está. Ya está. Y dice la Escritura, versículo 21 del capítulo 3 de Filipenses, con esto terminamos. El cual, el Señor Jesús, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Miren, ¿cómo será el cuerpo del creyente? Semejante al cuerpo del Señor Jesús. Y el cuerpo del Señor Jesús irradia, hermanos, una gloria tan grande, una gloria tan sublime, una gloria tan gloriosa, que con tus ojos humanos no lo puedes mirar. ¿Estoy diciendo bien? ¿Qué pasará con aquellos ricos, poderosos cuando Él venga? ¿Qué ocurrirá? Dice que van a orar a los montes, van a orar a sus ídolos para que los salven y que nos libre de la presencia de aquel que viene. Y no van a poder soportar su presencia, no van a poder soportar su gloria, su magnificencia, su majestad, cuando venga en aquel día como Rey de Reyes y Señor de Señores. No van a poder. Huirán de su presencia. Dice que buscará la muerte. Mire, buscará la muerte y la muerte huirá de él. Mire, qué cosa rara. Nunca ha visto así. Mire que la muerte ciega tanta vida, pero allí la muerte no va a poder. Buscará la muerte. Irán a los montes que caigan sobre ellos, porque querrán morir y no podrán. Mire, tremendo. Nosotros, hermanos, por la gracia de Dios, por su misericordia, vamos a ser transformados, cambiados a su imagen y semejanza. Lo que implicará todo eso, lo que será todo eso, realmente sublime, glorioso. Sentirá la presencia del Señor mismo en todo tu ser, con todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu. Mire, fluirá de tu ser alabanza, gratitud, reconocimiento. Sentirás una paz que nunca sentiste aquí en este mundo. Sentirás realmente una cosa tan sublime, tan gloriosa, que no se puede explicar en palabras. Eso sentirá cuando Él nos transforme, como hemos entonado, a su imagen y semejanza. Y a lo que justificó, a esto también, ¿qué hizo? Gloria. A Él sea toda la gloria.